안녕하십니까. Hola, 지금부터 출입국 hola a 관리와 todos. 검역 Desde ahora 분야에서 quisiera 대한민국의 hablarles sobre nuestro webinario. Es el cuarto para intercambiar nuestro conocimiento y nuestra política para buscar contramedidas al corona-19. Yo me llamo Cha Kyu-gun, comisionado de Servicio Coreano de Inmigración del Ministerio de Justicia, y a través de este webinario tengo la oportunidad de saludar a todos los personales de los diferentes países. Me siento muy grato por esta oportunidad. En la actualidad, la República de Corea está recibiendo muchas peticiones para que intercambiemos nuestra experiencia de control y para hacer frente de manera sistemática al COVID-19 hemos preparado un grupo de trabajo para la cooperación de control de epidemia internacional, donde participan 12 órganos gubernamentales y 6 órganos competentes además de ello. Y con la organización del grupo de trabajo estamos implementando y abriendo este webinario. Esta es la cuarta, organizada por el Ministerio de Justicia, y también nos acompaña KCDC, Ministerio de Relaciones Exteriores, y COICA. En primer lugar, invitamos a la ministra de Justicia, Chu Mie, por favor. Hola, buenas tardes. Soy la ministra de Justicia de Corea, Chu Mie. Es un gusto y es muy grato para mí poder encontrarme con ustedes en este medio webinario con las autoridades de migración y control sanitario del mundo entero. Y en nuestro gobierno, y así los gobiernos, estamos trabajando arduamente para poder tomar contramedidas contra el COVID-19 y contra enfermedades epidémicas. Y sé que ustedes, las autoridades vinculadas a este tema, son los que más se han sacrificado y se han esforzado en este ámbito. Por lo tanto, aprovecho la ocasión para agradecer su esfuerzo. Muchos países del mundo, para poder prevenir esta epidemia, ha hecho cierre de fronteras, suspensión y bloqueo de sus entradas, como también suspensión de vuelos. Sin embargo, el gobierno coreano, bajo el principio de apertura y transparencia, minimizando la intervención en el traslado y tránsito transfronterizo, ha tomado medidas efectivas de control sanitario. Este tipo de respuesta con calma, escalonada, que ha tomado el gobierno coreano ha sido tomado como ejemplo por muchos países del mundo. El gobierno coreano y su Ministerio de Justicia no solamente tiene que establecer la ley y orden, sino también está a cargo de las funciones de control de traslado transfronterizo, pues el traslado de las personas puede también ampliar o esparcir enfermedades. Por lo tanto, las políticas de este Ministerio de Justicia contra la detención y bloqueo de epidemias está cumpliendo un papel muy importante. Y este webinario especialmente nos sirve de ocasión para poder compartir nuestra experiencia y nuestras políticas. Y esta experiencia esperamos que sirva también de ayuda para otros países para tomar las contramedidas contra el COVID-19, y esperamos también poder aprender de sus experiencias y tecnologías. Quiero agradecer a todos los participantes de este webinario por su interés nuevamente. Si el mundo entero no está asegurado, no está protegido contra pandemias y epidemias, no habría seguridad que valga. Por lo tanto, esperamos que bajo los principios de apertura y transparencia todos podamos superar pronto los resultados del coronavirus 19. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Pues bien, antes de entrar con el seminario, con las presentaciones, para poder compartir esta información con muchos países, estamos proveyendo nuestro servicio de interpretación en inglés, francés y español. Y por la diferencia del horario, seguramente para muchas zonas les será difícil ver este webinario en tiempo real. Por lo tanto, a las 11 de la noche, hora de Corea, vamos a retransmitir. Y luego, en la tabla de información de nuestro grupo de trabajo,
trabajo vamos a subir este webinario para que lo puedan consultar. Pues durante una hora tendremos 4 presentaciones con 4 diferentes temas y luego que será seguido por una sesión de preguntas de 30 a 40 minutos. Y en caso de tener cualquier consulta a la derecha de la pantalla, tienen la posibilidad de formular sus preguntas. Pues bien, para presentarles sobre nuestras presentaciones, en primer lugar, la primera presentación va a tratar sobre el tema de refuerzo de control fronterizo, las políticas para reforzar, para bloquear el COVID-19. La segunda presentación tiene el tema de las políticas de visado y residencia para prevenir la expansión del COVID-19. La tercera presentación va a tratar sobre el tema de la autorización de inmigración y que apoya la prevención de enfermedades contagiosas y la cuarentena en el Aeropuerto Internacional de Incheon. La última presentación va a tratar sobre las medidas de cuarentena para aquellos viajeros que llegan del exterior. Pues en primer lugar vamos señor Koo Bon-jun, director del control fronterizo. Bien, señor Koo Bon-jun, solicitamos, por favor, adelante. Sí, hola a todos, soy Bon-jun Koo, tal como me presentaron, soy el director de la División de Control de Fronteras del Ministerio de Justicia de Corea. Es un placer tener esta ocasión para presentarles las políticas de Corea con respecto a COVID-19 para otros países del mundo. Así como se habrán dado cuenta, no soy un angloparlante nativo, pero puedo hablar bien coreano, así que ahora voy a proceder a realizar mi presentación en coreano. Hola, nuevamente. Soy Koo Bon-jun, director de la División de Control de Fronteras del Ministerio de Justicia de Corea. Es un gusto a todos los participantes de este webinario. Queremos presentarles la experiencia coreana con respecto a la contramedida tomada del COVID-19 y es un honor poder hacerlo ante ustedes. Entonces vamos a ver como la primera presentación las políticas de reforzamiento de control fronterizo para detener la expansión del COVID-19. La tabla de presentación de temas que voy a tratar es el control de entradas, el control de salidas, el segundo tema, y por tercero, el plan de futuro con respecto a las contramedidas o prevención de enfermedades epidemiológicas. Al principio del COVID-19, ha tomado medidas el gobierno coreano. ¿Y cuáles han sido estas medidas? El 20 de enero se ha diagnosticado como primer paciente del COVID-19 una pasajera de nacionalidad china proveniente de Wuhan, y a partir de allí el gobierno ha comenzado a tomar medidas en forma integral. Y así la alarma de emergencia epidemiológica ha sido elevado de atención a cuidado, y la Dirección de Control Migratorio ha tomado, según los manuales de respuesta epidemiológica, instalando un centro de control de tránsito fronterizo y en los aeropuertos y puertos del país se ha empezado a tomar control sobre el ingreso y salida. Y así la ministra de Justicia el 22 de enero inmediatamente ha visitado el aeropuerto internacional y ha hecho supervisión personalmente sobre las instalaciones y el sistema de control fronterizo para hacer frente al COVID-19. Veamos por primera vez entonces, para empezar, sobre las medidas de refuerzo de control de entradas de extranjeros y pasajeros provenientes de afuera del país. Y entonces aquí están viendo en la fotografía el oficial que atiende el ingreso de pasajeros del extranjero en la ventanilla de control especial. Bien, entonces nuestro control de ingreso se realiza en tres aspectos, en tres ámbitos. Primero, la política de visados escalonados desde sedes de ultramar. Luego, las políticas de servicio de control de selectivo. Hasta aquí voy a explicar yo, y en la segunda sesión se les va a explicar sobre la autorización de inmigración encargado
a cargo de otra director. Bien, entonces, en esta situación, cuando se empezó a tomar estas medidas de control, había un requerimiento de llevar a cabo políticas que sean flexibles con respecto a la permisión de tránsito de personal indispensable, pero también se había que proteger contra la expansión del COVID-19. Por lo tanto, se tomaron medidas de suspensión de visado en forma escalonada, empezando con visados de corto plazo, de acuerdos de exención de visado y de no visado. Y así se llevó a cabo la obligación de entregar un cuestionario de salud para todos los que ingresaban, y también se tomó la medida de otorgar solamente visas de ingreso único con 14 días de examinación previo, y en caso de aquellas personas que están designados por el gobierno y tuviesen el pasaporte sanitario, entonces pudiesen entregarles el visado con anticipación en menos de 14 días. Y así fue que se redujo 80,8% de ingreso, de emisión de visados y de visados de corto plazo, y 81,1% de ingresos desde el extranjero respecto del año pasado. Y así hemos podido tomar medidas que sean mucho más suaves, pero también que sean más eficientes. Y así el gobierno coreano ha tomado la segunda medida, que era de control selectivo de abordaje en aeropuertos del extranjero. Y así para ello se utilizó un sistema que se llama iPre-check-in en inglés, o IAPI, y esto es un sistema que está interconectado con sistemas de check-in de aeropuertos extranjeros de empresas aéreas, y así se ha detenido desde su origen el ingreso de pasajeros con peligro de transportar o transmitir esta enfermedad. Y así se han suspendido a 17.948 pasajeros con alto riesgo, suspendiendo o bloqueando desde su origen. Así, con esta política pudimos asegurar la efectividad del control, y en vez de llevar a cabo un cierre total de las fronteras, pudimos mantener la apertura de nuestras fronteras. En cuanto entonces a estas medidas de control de ingreso, ¿qué impactos han tenido? Podemos ver en estas gráficas que el 4 de febrero de este año, que empezamos a tener un crecimiento notable de los diagnosticados, vemos que luego empieza a decaer en marzo. Ahora, lo que pueden ver en la curva azul, en marzo empieza a incrementarse realmente exponencialmente los diagnosticados nacionales, y las barras en gris pueden ver son aquellos diagnosticados que venían del extranjero, que ha llegado a su pico máximo. Y así fue que hemos aplicado todavía más ampliamente estas medidas de control. Luego podemos ver que la curva empieza a ralentizarse en cuanto a su crecimiento, tanto de diagnósticos nacionales como también los diagnosticados provenientes del extranjero empieza a decaer. Hoy en día esta tendencia se mantiene. Sin embargo, a nivel mundial, la pandemia se ha expandido en forma exponencial en todo el mundo, y con 52 países que tienen el acuerdo de exención de visado y 32 de no
improvisado, se amplió las medidas de control selectiva de abordaje desde los aeropuertos de origen, y así se llega a un estadio estabilizado, y así podemos ver que ha habido una gran contribución de esta medida, de esta política para controlar el COVID-19. Y así, con esta medida de refuerzo de control de ingresos, queremos explicarles un poco cuáles han sido nuestras experiencias. Primero, había una diferencia de posiciones en cuanto a la direccionalidad del control fronterizo, pues desde el principio había quienes solicitaban que haya suspensión o control estricto de ingresos al país. Y a fines de febrero había una encuesta que 55,6% de las opiniones decían que había que cerrar las fronteras. Sin embargo, el gobierno coreano, considerando los temas relacionados al intercambio económico, diplomático y también humanitario, tenía que hacer frente en forma integral a temas complejos como estos, y así ha tenido que tomar medidas políticas que ha sido muy difícil. Y segundo, en cuanto a los nacionales coreanos residentes en el extranjero y de sus familiares, la medida de protección a ellos. Y pues para el gobierno coreano es muy importante proteger a nuestros connacionales, se encuentre donde se encuentren. Y así como pueden ver en esta fotografía, podemos ver que hemos enviado vuelos charters a los países donde tenían cerradas sus fronteras o que no tenían vuelos. Y esta fotografía, ven aquí una señora iraní que el 19 de marzo ha ingresado a Corea a través del viaje del vuelo charter, y es una entrevista de agradecimiento, pues es esposa de un connacional coreano. Y así, pero hemos encontrado la dificultad de que muchos países tienen cierre absoluto de sus fronteras, por lo tanto, sus nacionales que desean regresar a sus países no están pudiendo hacerlo, y hoy en día se mantiene esa situación de dificultad. Y creemos que no importa qué situación se encuentre, todos los países deberían permitir que sus connacionales puedan repatriarse. Segundo, quiero explicarles sobre las políticas de control de egreso, de salida del país. Esta es la fotografía de control de fiebres para aquellos pasajeros que están saliendo del país en el aeropuerto internacional de Incheon. Bueno, tenemos dos medidas. El primero es el fortalecimiento de la autoconfinación. Y segundo es la cooperación con las aerolíneas a través de la notificación de pasajeros de alto riesgo. Y entonces veamos el tema de prohibición de salida del país. Con el aumento de diagnosticados nacionales, se intentó hacer el bloqueo del COVID desde los aeropuertos, y así como KCDC ha solicitado la suspensión o la prohibición de salida del país a aquellos que se encuentran bajo la obligación de confinamiento, a quienes se le ha prohibido la salida del país. En total, 22.607 autoconfinados se les fue prohibido salir del país dentro de esos 14 días. Y así se logró lograr la prevención de la expansión del COVID-19 al extranjero. Y fortalecimos el sistema de cuarentena en el país. Y segundo es la notificación de pasajeros de alto riesgo a través de las aerolíneas. Y pues los pasajeros que abordan en los aviones, puede haber situaciones de alto riesgo de contagio. Por lo tanto, esto era una situación crítica. Por lo tanto, se ha llevado a cabo el uso del sistema del eye pre-check-in,
check-in en inglés, como le llamamos, y entonces hemos logrado notificar a las aerolíneas un listado de pasajeros de alto riesgo que hayan pasado por países de alto contagio o que tengan síntomas. Y así, el 11 de marzo se notificó 24 pasajeros a aerolíneas, de los que 18 a la llegada se le ha prohibido y no se les ha permitido el abordaje desde los aeropuertos de partida. Y así hemos podido garantizar un traslado de las fronteras en forma más segura. Y quiero ahora explicarles sobre el plan de futuro. Esta fotografía están viendo el sistema de listado de pasajeros que estamos haciendo, el monitoreo de los pasajeros que han abordado para llegar al Aeropuerto Internacional de Incheon. Bien, estas son las medidas de futuro. El reforzar el gestionamiento de la tarjeta de llegada, de arribo de los pasajeros. Y para ello tenemos que se ha reformado la ley migratoria para que puedan castigar a aquellos que otorgan información falsa. Segundo, en cuanto a si produce una situación de pandemia como la actual, pues las instalaciones de alojamiento puedan entregar esa información de los pasajeros a las autoridades correspondientes. Y en el año 2021 tenemos previsto instalar el sistema de autorización de viaje electrónica ETA. Y en Australia y otros países ya lo han implementado, y nuestro país lo va a realizar lo va a implementar en el año 2021, y en este momento estamos construyendo el sistema. ETA es una forma de controlar en forma sin contacto personal a través de control de identificación por fotografías de personas con alto riesgo, permitiendo un control fronterizo más seguro. Y va a permitir que haya un control más seguro de las fronteras. Y así se va a ir ampliando su aplicación de áreas de control de fronteras. Y para responder en forma efectiva a las enfermedades contagiosas o epidemiológicas, es importante ampliar este sistema a los aeropuertos de partida. Y así con sistemas iPre-check-in como el que vimos, que es interactivo, sean ampliados en su instalación y aplicación a los aeropuertos del extranjero. Actualmente 20 aeropuertos lo están utilizando, y lo que queremos realizar es ampliar aún más para lograr un tránsito fronterizo mucho más seguro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor director. Así, para una situación pandémica como el COVID-19, para poder bloquear su expansión es muy importante, y es inevitable el controlar o prohibir el traslado. Sin embargo, Corea lo ha realizado a través de su política de transparencia y de apertura. Se ha podido escalonar los visados o la eliminación de visados escalonadas, y a través de esta forma se ha garantizado el traslado de aquellas personas que eran indispensables y asegurar al mismo tiempo la seguridad de sus nacionales. Asimismo, también ha explicado sobre las dificultades que ha tenido a la hora de implementar estas medidas, y asimismo con respecto a pasajeros de alto riesgo, ha utilizado el sistema de notificación a las aerolíneas, y de esa forma ha apoyado al control de expansión de esta enfermedad, como también ha explicado sobre las diferentes medidas de futuro en forma muy breve. A continuación, vamos a invitar al señor Kim Myung-hun, vicedirector de la División de Visado y Residencia, para conocer su presentación sobre la política de visado y residencia para prevenir la expansión del COVID-19. Adelante, por favor. Hola, yo
Yo estoy trabajando en la División de Visado y Residencia de Servicio Coreano de Inmigración. Soy vicedirector Kim Myung-hoon y estoy trabajando con el tema de la residencia y visado. Y me siento grato de tener esta oportunidad de presentar sobre este tema. Muchísimas gracias a todos los participantes, a toda la audiencia, y mi agradecimiento va también para los organizadores de este evento, MOFA KOICA. Pues bien, ahora permítame empezar. En primer lugar, tenemos las estadísticas básicas. Tenemos extranjeros de corta estancia y de larga estancia en Corea. Los de corta estancia son aquellos que residen en términos de menos de 3 meses, que vienen con motivo de turismo o para trabajo temporal. Aquellas personas que permanecen durante largo tiempo son aquellos que trabajan en Corea, que estudian o que vienen por motivos de matrimonio a nuestro país. Y estas personas componen una gran parte del número de extranjeros en Corea. Y si vemos aquí abajo, en el año 2009, vemos que el número de extranjeros se suma a 1,7 millones en la actualidad, en el caso de a largo plazo, y en el caso de los de corto plazo, 790.000 aproximadamente. Después del brote del COVID, vemos que el del corto plazo ha disminuido. Pues bien, ¿qué podemos aprender o qué lección hemos aprendido con nuestra experiencia de los extranjeros que residen en Corea a largo plazo o a corto plazo? Necesitamos clasificar estos dos grupos porque tienen diferentes características. En el caso de aquellos que se permanecen a largo plazo, tienen un contacto más activo con los coreanos o con los locales. Van a trabajar, van al colegio a aprender y tienen contacto continuo con los coreanos dentro de Corea, pero comparado con ellos, en el caso de los extranjeros que se quedan durante corto tiempo, no tienen tanto contacto con los coreanos. Así que necesitamos tomar un acercamiento diferente a estos dos grupos. En el caso de los extranjeros de corto plazo, dentro de Corea, ya una vez dentro de Corea es difícil hacer un seguimiento porque viene con motivo del turismo. Por lo tanto, se van trasladando, movilizando en diferentes lugares, y para hacer un trazamiento o un seguimiento ya el trabajo es mucho más complicado y difícil. Y sería inevitable. Diferente a ello, aquellas personas extranjeras que permanecen a largo plazo tienen un domicilio dentro de Corea y tienen una movilización más limitada, por lo tanto es más trazable, más seguible. Por lo tanto, tienen estas dos diferentes características bien marcadas. Pues basándonos en estos datos, cómo hemos venido trabajando en Corea. Antes nos había comentado el señor Koo Bon-jun sobre cómo ha reforzado el control fronterizo, y luego el señor Lee Ki-geum nos va a hablar sobre cómo han tomado medidas de autorización de inmigración en el aeropuerto internacional de Incheon. Yo quisiera enfocarme en la política. Por ejemplo, el visado, ¿qué es? Es un medio para definir qué extranjero o quién entre los extranjeros pueden entrar a Corea o qué extranjero puede salir de Corea. Por lo tanto, este sería nuestro trabajo, y estamos tomando una medida restrictiva porque nuestra característica con el visado es diferente. Así que, para tomar contramedida al COVID-19, hemos introducido el procedimiento de verificación de estado de salud a la hora de aplicar para cualquier visado. Esto fue una aplicación que se ha aplicado debido al COVID-19, y hacemos que la persona
declare o justifique su estado de salud dentro de este formulario. Y si se basa en la realidad, tiene que firmar. Pero no se termina aquí, sino que las oficinas diplomáticas a la hora de expedir o emitir visados tiene que verificar si aquella persona que viene a pedir un visado no tiene problemas o síntomas de COVID-19, porque cuando uno llega puede ver si está toseando, si tiene gripe o si tiene algún síntoma. Así que desde esta etapa vamos verificando el estado de salud del solicitante. Y además de esto, adicionalmente, lo que hemos hecho es que para aquellos extranjeros que piden visado para venir de turismo, nosotros limitamos un poco, ¿no? No estamos prohibiendo la entrada al país, no estamos prohibiendo la emisión de visado a los extranjeros, pero tenemos esta gran pandemia de COVID-19 en todo el mundo y también necesitamos controlar y necesitamos nuestro sistema de cuarentena. Por lo tanto, los turistas es difícil de darle un seguimiento, por lo tanto, tuvimos que limitar un poco y enviamos mensajes pidiendo que se abstuviesen a pedir o solicitar visados. Y para ello, para la visita temporaria o para la visita con motivo de turismo, hemos un poco limitado su solicitud. Por lo tanto, estas personas que quieren llegar para el turismo tienen que pedir el visado, aunque está bastante limitado, y tienen que chequear su estado de salud, la información de estado de salud. Pero no estamos prohibiendo la entrada de extranjeros en sí. Tenemos nuestro acercamiento abierto. Pues voy a detallarles sobre este tema más en adelante. Pues bien, el visado es restrictivo, pero adicionalmente puede servir como una medida de apoyo. Por ejemplo, para conocer qué extranjero ha llegado y qué está haciendo en Corea, necesitamos información. Por ejemplo, tenemos extranjeros que vienen a estudiar, a trabajar, y necesitamos conocer dónde están domiciliados y dónde están trabajando o estudiando, para conocer qué tipo de apoyo necesitan estos extranjeros también. Y con KCDC y con nuestra agencia de alimento y medicamento de Corea, hemos tenido una política para apoyarles con máscaras. Y con la información de visado, hacemos un estudio epidemiológico de manera oportuna. Y tenemos cientos de miles de información que ofrecemos a gobiernos locales para que los gobiernos locales puedan conocer qué extranjero está en qué lugar y si hay alguien con alto riesgo de padecer COVID-19 para que estas personas puedan someterse a una prueba de coronavirus. Y entrando más en detalle, en Corea tenemos a residentes extranjeros. A veces es difícil contar con información de estos extranjeros, sería igual en todos los países. Y también hay extranjeros que llegan a Corea y que tienen dificultades para llevar una vida dentro de Corea por problemas o por barreras de idiomas. Por ejemplo, el COVID es muy contagioso. Incluso antes de padecer síntomas ya es contagioso. Por lo tanto, es muy importante reportar en caso de padecer una síntoma de manera pronta. Así que cuando una persona siente síntomas del COVID-19, tiene que reportar inmediatamente a la autoridad sanitaria. Aquí, los extranjeros también tienen la obligación de reportar cualquier síntoma adversa relacionada con el COVID-19. Y para apoyar información y para apoyar a reportar a los extranjeros, estamos teniendo el centro de llamada 1345 y tenemos un servicio
que se ofrece en 20 diferentes idiomas para que los extranjeros no sientan la barrera de idiomas. En este proceso, los extranjeros, cuando sienten síntomas, para ellos es difícil informar su estado de salud y buscar una respuesta rápida. Por lo tanto, lo que se hace es llamar a este centro de llamada, y esto hace que las cosas sean mucho más fáciles, teniendo este centro de llamada 1345 y cualquier información relacionada con la salud, con COVID-19. Los extranjeros pueden recibir información para buscar una respuesta rápida. Como bien saben, después del brote de COVID-19, es muy difícil a la hora de uno acudir al hospital. Por ejemplo, si uno siente síntomas de COVID-19 y va al hospital directo, eso puede traer contagios adicionales. Por lo tanto, nosotros tenemos el sistema de puestos de prueba de COVID-19 y a los extranjeros también facilitamos la información sobre los puestos para las pruebas de COVID-19 y tuvimos un gran efecto. Solo con las estadísticas o con los números pueden conocer bien cómo fue nuestro proceso. En total tuvimos una consulta de 75.000 aproximadamente en nuestro centro de llamada, y entre ellos el reporte directo de COVID-19 fue de 439. Y de esta manera estamos ofreciendo información y estamos facilitando el reporte del COVID-19 de manera eficiente. Fue una medida efectiva. Seguido, quisiera un poco hablarles sobre el suministro de máscaras para evitar o para combatir el COVID-19. Hemos repartido máscaras a través de grupos cívicos, pero aparte de ello, el gobierno coreano también ha repartido las máscaras con certificación de KF, que es de alta calidad o alta filtrada, a los extranjeros que están en Corea. Y los extranjeros, la etapa inicial, no estaban muy acostumbrados a ponerse las máscaras, o por tema de la barrera de idiomas y porque las máscaras, el precio se había disparado un poco en la etapa inicial del brote de COVID-19. Para resolver este tipo de problema, el gobierno tuvo la voluntad de resolver este problema y buscar una solución. Y las máscaras eran importantes para los extranjeros y para los nacionales. Por lo tanto, para evitar que una persona vaya a comprar todas las máscaras, lo que se ha hecho es basarse en la información de identificación personal de los extranjeros y de los nacionales. Por ejemplo, una persona puede ir a la farmacia para comprarse 100 máscaras o 200 máscaras, y esto no sería algo favorable para todo el pueblo. Por lo tanto, a la semana, los extranjeros, sean extranjeros o nacionales, uno puede comprar 3 máscaras como máximo a la semana, y hemos aplicado este sistema de proporcionamiento de máscaras en Corea. Para ello, el Ministerio de Justicia se había basado en la información de visados y en la información de los extranjeros residentes en Corea, y basándonos en esta información hemos facilitado la información a nuestras autoridades sanitarias y a los colegios, y esta información es de unos 1,6 millones de extranjeros, y hemos proporcionado a los extranjeros de manera más eficiente las máscaras, y ha servido como una ventanilla eficiente para la proporción de máscaras. Y a la semana unos 400.000 extranjeros están comprando máscaras, y colocarse máscaras reduce en gran medida el riesgo de contraer COVID-19.
Por lo tanto, los extranjeros en Corea también tienen acercamiento a la compra de máscaras. Y este sistema fue muy eficiente para buscar una solución de esta manera. Por último, durante nuestra contramedida, al aplicar nuestra contramedida al COVID-19, hemos tenido diferentes experiencias y quiero un poco compartir sobre las experiencias que hemos tenido nosotros. Bueno, no tuvimos una contramedida perfecta. Desde la etapa inicial tuvimos que ir creando desde cero en muchos de los casos. En algunos extranjeros se le daba permiso de entrada. Bueno, básicamente, prácticamente estamos dando permiso para que puedan entrar, pero en la actualidad estamos limitando un poco la visita por motivos de turismo o de visita a corto plazo. Entonces, ¿cómo podemos transmitir este mensaje para limitar un poco la visita de a corto plazo? Y en otros casos, ¿cómo facilitar la entrada de estas personas en riesgo? Porque si damos permiso a los extranjeros a entrar a Corea, necesitamos un mayor control, un mayor proceso para controlar y para hacer un seguimiento por cuestiones de riesgo de COVID-19. Y tuvimos que buscar un equilibrio y este es el trabajo que estamos haciendo en la actualidad también. Pero nuestra política básicamente se basa en la apertura y en la armonía. Por lo tanto, para aquellos extranjeros que vienen a trabajar a Corea, a invertir, o aquellas personas que llegan para estudiar en Corea, a estos extranjeros estamos tratando de implementar medidas flexibles para que no tengan problemas al llevar a cabo sus actividades dentro de Corea. Yo creo que los otros países también podrían tomar como un ejemplo este acercamiento de apertura que tuvimos en Corea. Y creo que esto servirá de ayuda para recuperarse rápidamente del flagelo que se ha tenido en el pasado. Y en la actualidad estamos tomando medidas ante COVID-19 y este proceso creo que se va a prolongar durante largo tiempo. Por lo tanto, ¿qué importa? La sostenibilidad. Y para responder de manera sostenible necesitamos ofrecer información de manera estable y de manera comprensiva, y para ello necesitamos invertir recursos humanos y además se necesitan bienes para seguir aplicando este proceso y para seguir trabajando con este proceso, pero no es fácil porque tenemos presupuesto limitado, mano de obra limitada y es muy difícil seguir demasiado estricto con nuestras políticas. Y tenemos en Corea también que pensar en cómo distribuir o asignar los recursos limitados. Por lo tanto, quiero hacer una petición a nuestra audiencia de este webinario. Si ustedes también tienen alguna experiencia relacionada con este tema o si tienen algún plan sobre cómo buscar una solución ante este problema, les pido que lo compartan con nosotros porque nosotros también podremos hacer uso de esos ejemplos. Y aquí pone recomendación, pero más que recomendación sería como un comentario para referirse. Pueden tomar como una referencia. Y el gobierno necesita una ventanilla para prestar información a los extranjeros. Yo creo que esto es un punto muy importante, tal como el ejemplo que les había presentado el centro de llamada para extranjeros.
es muy importante. Y el servicio en estos centros de llamada se ofrece las 24 horas del día para que los extranjeros puedan llevarse información de manera más fácil. Y además de eso, tenemos una tabla de comentarios o de consultas por Internet para poder comunicarnos de manera pronta con los residentes extranjeros. Y con esto quisiera ir terminando mi presentación. Y en relación a mi presentación, si tienen alguna pregunta, comentario o si necesitan alguna información más, por favor, me lo dan a conocer. Muchísimas gracias por su atención. Sí, señor Kim, muchísimas gracias. La política de visado prácticamente es una política que limita la entrada de los extranjeros y limita la entrada de los visitantes que vienen con motivo de turismo. Y con la información de visado también se puede apoyar y dar información a los extranjeros residentes en Corea. Y también se le ha apoyado información para que los extranjeros puedan comprar máscaras en las farmacias. También cuentan con diferentes consultas multilingües para mejorar el acercamiento a las informaciones a los extranjeros y que fue con el centro de llamada 1345 y para buscar una medida de a largo plazo ante COVID-19 a través de la política de visado se necesita ofertar información y directriz adecuada a los extranjeros y para resolver problemas se necesita sostenibilidad, apertura, transparencia. Esto es como un resumen de su presentación. A continuación vamos a tener entonces la presentación del director Lee Ki-hum, director del Buró de Control Fronterizo. Sí, buenas tardes. Soy Lee Ki-hum, tal como me presentaron, director del Buró de Control Fronterizo en el Aeropuerto Internacional de Incheon. Quiero explicar entonces la experiencia coreana ante ustedes y esto es un honor para mí. Hoy en día el mundo entero está ante las dificultades de la pandemia COVID-19, pero esperamos que pronto podamos superar este desafío con colaboración estrecha entre todos nosotros. El tema que quiero explicarles es sobre las medidas que hemos tomado en el Aeropuerto Internacional de Incheon. Primero, cómo hemos procedido con el control de ingresos migratorio y segundo, la cooperación estrecha que hemos llevado a cabo con CDC de Corea. Y bien, quiero que veamos un poco en el mapa donde se ubica el Aeropuerto Internacional de Incheon. Está en el centro Corea y ustedes pueden al este está Japón y al oeste China. Y Corea llegaba a promedio más de 90.000 pasajeros que ingresaban a Corea, de los cuales la mayoría eran extranjeros. Y al principio de este brote del COVID-19 era muy serio y agudo el tema y Corea estaba bastante preocupado. Sí, y esa preocupación no era realmente injustificada. Sin embargo, también podemos ver que al norte se encuentra Corea del Norte y al sur está Corea del Sur y pueden ver que en la península está rodeado del mar. Por lo tanto, que no hay muchas entradas fáciles a Corea por vía marítima o obviamente de tierra. Así que era importante controlar el aeropuerto internacional. Y así, en Corea no ha habido cierre de fronteras. Sin embargo, sí se ha reforzado el proceso de ingreso al país y ese control migratorio se fue reforzando cada vez más en forma escalonada y ampliando, expandiendo los países pasajeros provenientes de diferentes nacionalidades según la expansión del COVID-19. Así que empezamos con China, después se expandió a Japón, luego Italia, Irán, etcétera, y actualmente a todo el mundo entero y se mantiene en esa situación. En cuanto al procedimiento migratorio especial que hemos tomado, es la siguiente. Primero es sobre los pasajeros sintomáticos y segundo sobre aquellos asintomáticos. En esta página vamos a explicar sobre los pasajeros sintomáticos. Bien, entre los sintomáticos se pueden dividir en dos. Aquellos que tienen síntomas muy serios que casi es
evidente que han contraído COVID-19. Pero estos que son de altísimo riesgo de expansión del COVID-19 no se les permite directamente hacer el trayecto normal del control migratorio, sino que directamente se les envía desde el aeropuerto a los hospitales de control del COVID y solamente se hace la verificación del pasaporte, de sus requisitos, que fueron aproximadamente hasta el momento 2.200 pasajeros. Luego hemos tenido aquellos que tienen síntomas, pero no son tan, digamos, sospechosos de que sea COVID o no hay seguridad de que sea COVID-19, sino aquellos que tienen fiebre, tos o demás síntomas. Sin embargo, se le hace desde el aeropuerto directamente la prueba de COVID, pero se les hace entonces el control migratorio a través de ventanillas especiales implementados para ello. Como pueden ver en esta fotografía, que es pequeña, pero bueno, tenemos aquí a los oficiales de control que están utilizando el traje de protección sanitario con mascarilla, con barbijo, con gafas, etcétera. Y luego también se han instalado un bloque de acrílico para impedir la transmisión de las partículas de saliva, y entonces aquí los pasajeros ordinarios no pueden acceder a estas ventanillas, sino solamente aquellos que tienen síntomas sospechosos. Y normalmente, bueno, se toma al hacer el control migratorio, toma de fotografía y también la toma de huella digital. Pero la toma de huella digital elevaba el peligro de contagio. Por lo tanto, se ha omitido este proceso, sino simplemente se ha tomado fotografías. Ahora, entonces, utilizar estas ventanillas exclusivas se han aplicado sobre 12.000 pasajeros aproximadamente, y luego sobre aquellos pasajeros asintomáticos que no tienen fiebre, que no han visitado tampoco países o destinos de alto riesgo. Entonces, ellos pasan por ventanillas ordinarias. Sin embargo, hemos establecido una medida de seguridad adicional. Entonces, antes de pasar a estas ventanillas de control migratorio, se les ha dispuesto unos escritorios que ven a estos oficiales con uniforme color azul oscuro. Son del ejército coreano que han sido despachados para colaborar. Entonces, ellos lo que hacen es con los pasajeros verifican el domicilio de residencia de los que ingresan, como también los números de teléfono. Aquí no se ve en la fotografía, pero tienen un teléfono cada uno. Entonces, así inmediatamente llaman a los números que estos pasajeros han suministrado para verificar que sean realmente números fehacientes, y una vez que se ha verificado esto, se les da el paso a la ventanilla de control migratorio ordinario. Y en esta fotografía no se muestra, sin embargo, también aquí al lado existe el espacio dispuesto para poder ayudar a los pasajeros a descargar en sus teléfonos celulares las aplicaciones de control sanitario. Solamente una vez que tienen todo esto terminado, recién puede pasar a la ventanilla de control migratorio. En caso de que no tengan cumplido todos estos requisitos, no se les permite el ingreso al país, en particular a los extranjeros. Entonces, una vez que finaliza este proceso, puede pasar a las ventanillas de control migratorio, y tienen que suministrar y recargar esta información de contacto en la red que están en interfase, en conexión con los gobiernos regionales, como también con las autoridades sanitarias, para que estos gobiernos locales y sanitarios puedan verificar a través de esta red esta información. Pues entonces la información de aquellos que ingresan y que tienen domicilio en una determinada localidad, puede esa autoridad hacerle seguimiento a la persona para poder saber si había expansión o peligro de expansión del COVID-19. Pero al principio del brote no había esa interconexión, por lo tanto se tenía que elaborar una planilla en Excel, luego se les enviaba por correo electrónico a las autoridades correspondientes. Sin embargo, hoy en día con la interconexión se hace en tiempo real el intercambio de información, y al principio empezamos con China, luego se ha ampliado digamos, a los pasajeros provenientes de todo el mundo actualmente.
Y así, con este procedimiento especial migratorio, se ha tenido que tomar algunas medidas adicionales, como por ejemplo el sistema del kiosco de trámite migratorio automático se ha suspendido su uso, pues en Corea los nacionales coreanos mayor de 17 años todos podían utilizarlo y había 50% de tasa de utilización. Sin embargo, se ha suspendido su utilización, pues no había forma de hacer ese control pertinente. Y segundo, también como pueden ver en todas las ventanillas de control migratorio se ha dispuesto los desinfectantes de manos y así limpiarse las manos, desinfectarse las manos es algo muy importante, por lo tanto se les ha dado instrucciones para su uso y luego también en todo el transcurso de sus procedimientos se ha dispuesto que salas de espera amplios, pues si en el proceso de control se acumula pasajeros, entonces tienen que estar muchos pasajeros en un lugar cerrado, entonces por tiempos de más de una hora a veces, entonces se ha dispuesto una sala exterior amplia de espera para que puedan sentarse en forma distanciada y también ingresar de a uno a la sala de control y también se les obligó a utilizar mascarillas, barbijos a la entrada, a la ventanilla y en caso de que no poseyeran se les ha provisto. Y así también se han dispuesto en diferentes partes del aeropuerto indicaciones sobre las medidas de control sanitario y en caso de desobedecerlas o incumplirlas pueden ser cancelado su visado y se ha visibilizado, se ha dispuesto en lugares muy visibles toda esta información. A continuación quiero explicarles sobre la cooperación estrecha que hemos tenido con la autoridad sanitaria y la autoridad migratoria. Pues respecto a COVID-19, hoy en día la separación o disgregación de las tareas se ha desaparecido prácticamente. Ya no tenemos prácticamente fronteras o límites de funciones, pues entre las dos funciones, gracias al COVID, nos hemos estrechado aún más las relaciones. Pues a la hora de organizar estas medidas, hemos trabajado en forma muy estrecha. Como pueden ver aquí, tenemos la notificación de aislación o de confinación. Esto era una tarea que antes ejecutaba la autoridad sanitaria a la hora de ingresar al país. Sin embargo, hoy en día la autoridad migratoria es el que hace la entrega y cuando pueden ver dentro de esta notificación están las indicaciones y tenemos la opción de confinación en domicilio propio, 14 días, y luego tenemos otra que es la confinación en instalaciones designadas por el gobierno. En ambos casos son 14 días de cuarentena y entonces según el control migratorio, la autoridad migratoria es el que les marca de qué manera tiene que proceder y luego abajo tienen sobre las condiciones, digamos las medidas que tienen que cumplir y más abajo tienen los castigos que pueden tener a la hora de incumplimiento en caso de que incluso pueden ser penalizados según las leyes criminales y en caso de que causen, digamos, pérdidas económicas por desobedecer estas medidas, puede ser también demandado económicamente y en caso de extranjeros también puede ser expulsado del país o se les puede negar el ingreso al país, etcétera. Y segunda parte pueden ver, se hace la clasificación de los pasajeros. Tenemos credencial color púrpura, que son para aquellas personas que tienen que ser confinados en instalaciones designados por el gobierno y los amarillos aquellos que están exentos de cuarentena. Para los que tienen que hacer cuarentena en instalaciones son especialmente extranjeros con residencia de corto plazo. Y entonces, con aquellos que tienen esta credencial, son, digamos, llevados por un oficial designado para que sean trasladados a las instalaciones correspondientes. Ahora, en caso de que estos extranjeros tengan familiares directos o cónyuges coreanos, pueden hacer la cuarentena en domicilio
domicilio propio. Ahora, en caso de que tengan esta credencial color amarillo, son personas que están exentas de hacer cuarentena, que son, por ejemplo, diplomáticos o oficiales públicos de otros países o de nuestro país también, o que tienen que ingresar al país por alguna razón humanitaria o porque tienen que estar asistiendo a un sepelio de familiares directos, etcétera. Son personas que están siendo exentos simplemente por situaciones especiales, pero al ingresar al país, en el aeropuerto se le hace la prueba de COVID directamente y se espera el resultado, y si no tienen problema pueden directamente salir a hacer sus actividades normales, y así es como procedemos en el aeropuerto directamente. Y tercero, tenemos una línea directa entre la autoridad migratoria y la autoridad sanitaria. Existen estas situaciones del COVID-19 que demandan atención ad hoc, y como no podemos elaborar manuales cada vez que ocurren estas situaciones, y especialmente en fines de semana o después de horarios de oficina, han habido casos que se han tenido que atender directamente, inmediatamente y en forma eficiente, así que con la línea directa que hemos establecido lo pudimos resolver. Y si procediéramos en forma normal, entonces demoraría mucho tiempo a la hora de toma de decisiones, y que era, digamos, una toma de decisión ascendente, es decir, aquellos de menor rango que no tenían poder de toma de decisión tenían que informar a la autoridad, jerarquía superior, etcétera. Eso demanda muchísimo tiempo y es ineficiente y no se puede tomar decisiones eficientes. Por lo tanto, ante esta situación de emergencia COVID-19 hemos cambiado, revertido el orden, y la toma de decisiones descendente. Entonces las autoridades máximas con poder de toma de decisión superior son los que se reúnen y toman directamente directrices, y se distribuye esta orden a niveles inferiores de niveles operativos. Y luego también se han habido reuniones periódicas conjuntas entre ambas autoridades para la toma de decisiones muy rápidas, y también se han reunido en una oficina o en un centro de control general en donde asisten todas las autoridades correspondientes. Cuarto, hemos puesto en funcionamiento un call center, un centro de llamadas que operaba 24 horas de día sin descanso, y entonces cada gobierno local, por ejemplo, que recibe la información y accede a la información en la red, puede tener consultas respecto a diferentes informaciones que tengan dudas, que pueden llamar al aeropuerto, y era necesario responder en forma inmediata, casi en tiempo real, las 24 horas, así que a través de este centro de llamadas hemos respondido en forma inmediata. Y así, esa cooperación estrecha y diligente entre ambas autoridades, creo que hemos podido superar un poco en forma eficiente esta situación del COVID-19. Hasta aquí hemos explicado de qué manera hemos procedido en el aeropuerto internacional de Incheon. Entonces, a través de procedimiento especial de control de entradas al país, aunque no hemos cerrado los aeropuertos y las fronteras, hemos podido hacer el control del ingreso al país de los pasajeros, y en vez de dividir las tareas entre autoridades pertinentes, hemos colaborado estrechamente. Esa sería una conclusión importante. Todos los países del mundo se encuentran en una situación difícil por esta pandemia, y los aeropuertos se han reducido mucho los pasajeros, y en el aeropuerto de Incheon, como dijimos, teníamos más de 90.000 pasajeros que entraban. Hoy en día se ha reducido a 2.000 o 3.000 como máximo, así que estamos en una situación muy difícil. Sin embargo, compartiendo esta experiencia de cada país y aunando esfuerzo y sabiduría conjunta, creo que pronto recuperaremos la seguridad y recuperaremos la vida normal. Muchas gracias a todos. Gracias, señor director, por su explicación con respecto a COVID-19. ¿Qué es lo que se ha realizado en el Aeropuerto Internacional de Incheon en el control migratorio y respecto a los que ingresaban del extranjero? ¿De qué manera se ha procedido eficientemente con la colaboración estrecha con la autoridad sanitaria para su confinamiento, como así también de las pruebas correspondientes? Por último, vamos a escuchar al señor Son Tae-jong. Gracias.
Hola a todos, yo me llamo Sun Tae-jong, investigador del KCDC. Esta presentación se enfoca en cómo Corea ha venido trabajando para evitar la entrada y la expansión del COVID-19 desde el extranjero. Corea ha desarrollado un sistema de control de entrada más reforzada y flexible y ha articulado su control de la epidemia con el sistema de cuarentena y las comunidades locales. Permítanme detallarles este proceso, y este webinario sobre COVID-19 fue posible gracias al esfuerzo por intercambiar el sistema de control de entrada a Corea por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y ministerios competentes. Quiero expresar mi agradecimiento. En 2015 en Corea hubo un contagio masivo del MERS con 186 casos, entre ellos 38 fallecidos y 16.000 aislados. Esta diapositiva trae algunos de los números más relevantes del caso de MERS. En primer lugar, no se detectó los casos de MERS en la etapa de entrada al país, lo cual generó contagio masivo dentro del hospital, y el caso se sumó hasta 14 inintencionadamente y ha llegado a contagiar hasta más de 80 personas. Y el caso número 132, para someterse a un tratamiento aislado, tuvo que trasladarse 600 kilómetros para acudir a una sala de presión negativa. Al día hubo un máximo de 23 nuevos casos, y los equipos de protección individual usados en los centros sanitarios fueron de 990.000 y las máscaras N95, 1,5 millones. En 2015, Corea, pasando por el contagio masivo de MERS, reestructuramos nuestro sistema nacional de cuarentena y mejoramos el sistema de control de entrada al país. Para mejorar nuestro sistema de cuarentena y con el fin de manejar las informaciones y ejercer un control eficiente y tomar medidas efectivas, enmendamos la ley de cuarentena. Y para la consulta y el estudio de información de cuarentena, aplicamos el TIC para mejorar el sistema de información sobre cuarentena, sobre el cual les detallaré más en adelante. En particular, en el Aeropuerto Internacional de Incheon se ha montado una instalación para el confinamiento temporario de 50 unidades individuales con presión negativa, donde también es viable la detección de patógenos de alto riesgo de niveles de seguridad biológica 3, ampliando nuestra capacidad de detección de enfermedades contagiosas. Además, para la sensibilización del público por prevenir enfermedades contagiosas provenientes del extranjero, hemos hecho uso de medios de comunicación por Internet. Y también hemos trabajado con los medios de manera continua, y a través de los centros de llamada de KCDC enviamos mensajes de precaución a los viajeros que llegan a Corea. Este año fuimos informados del brote del COVID-19 en China y pasamos por la pandemia mundial. Por esta razón, Corea ha reforzado su control y su sistema de cuarentena sobre inmigración. Todas las personas que llegan a Corea deben entregar el cuestionario de salud, descargar la aplicación web de autodiagnóstico y de autoconfinamiento para entrar al país. Durante la cuarentena, las personas con síntomas se someten a la prueba del COVID-19 en los puestos de cuarentena, y en caso de darse positivo es trasladado al hospital o al centro de apoyo al tratamiento para un tratamiento aislado. En el caso de darse negativo a la prueba, los nacionales coreanos y los visitantes de largo plazo van al autoconfinamiento de 14 días. En el caso de los visitantes de corto plazo, son aislados en los centros de confinamiento del gobierno. En el caso de los entrantes sin síntomas, los nacionales coreanos y los extranjeros que permanecen durante largo tiempo y con domicilio en el país van al autoconfinamiento de 14 días, y aquellos que llegan desde Europa y Estados Unidos se someten a una prueba dentro de los 3 días de entrada al país, y los que llegan de los demás países se someten a una prueba dentro de los 14 días de entrada al país, y según se dé positivo o negativo, se somete al aislamiento en el hospital o al autoconfinamiento. Los que no presenten síntomas en la cuarentena, los extranjeros de corta visita, son aislados en el centro designado. Los que llegan de Europa y Estados Unidos se someten a una prueba en el puesto de prueba que queda en el exterior del aeropuerto. Y los que llegan de los demás países se someten a una prueba dentro de los 14 días después de entrar al país. Y en caso de darse positivo, es trasladado a un hospital o a un centro designado por el gobierno. Entre los que no presenten síntomas en el proceso de cuarentena, aquellas personas que viajaron para fines diplomáticos, servicio público, académico, humanitario, que posean un certificado de exención de autoconfinamiento, se les somete
someten a una prueba en el puesto de pruebas de COVID-19 que queda en el exterior del aeropuerto. Estos esperan por el resultado en una instalación de confinamiento temporal y en caso de darse negativo se le libera la obligación del autoconfinamiento, pero se le hace un seguimiento con monitoreo activo todos los días para conocer en detalle su estado de salud. Y en Corea, los casos en Corea provenientes del extranjero después del primer caso del 19 de enero proveniente de China, fecha de 20 de mayo, fueron de 1.189. Entre ellos, 503 fueron sometidos a tratamiento tras pasar por la prueba en el aeropuerto al entrar al país y 686 fueron casos de propagación comunitaria. Y en el proceso de cuarentena durante inmigración se han escaneado el 43% de los casos provenientes del extranjero para así evitar la propagación en las comunidades. Y Corea, con la cuarentena en inmigración durante el periodo indicado, se formularon pruebas de COVID-19 sobre aquellas personas con síntomas, que se suman a unos 20.000. En Corea, entre los casos de coronavirus provenientes del extranjero, la mayor proporción lo compone Europa y Estados Unidos. Entre los casos provenientes del extranjero, los que llegan de Europa componen el 39% y los que llegan de Estados Unidos el 42%. Entre los casos provenientes del extranjero, los nacionales coreanos componen el 89% del total de casos. Y Corea sigue atento a los casos de COVID-19 en el extranjero, los datos de inmigración en Corea y los casos provenientes del extranjero. Y teniendo en cuenta todas estas informaciones, designamos aquellas zonas o áreas que requieren cuarentena y aplicamos el proceso de inmigración especial, además de ejercer la prueba para detectar el virus. De esta manera implementamos la cuarentena de manera flexible. En enero de 2020, el 90% del brote tuvo lugar en China. Y desde el 4 de febrero introducimos un procedimiento especial de inmigración para las personas que vienen desde China. En marzo, en Europa hubo una escalada en el número de casos de COVID-19 y desde el 15 de marzo, en el caso de los principales países de Europa, se aplicó el procedimiento especial de migración y el 22 de marzo se efectuaron las pruebas para todos los pasajeros que llegan desde Europa. Y en el caso de los pasajeros que llegan a Corea, pasan por un procedimiento especial para la entrada, por la prueba del autoconfinamiento, que son algunas de las diferentes medidas de cuarentena de diferentes niveles. Y como resultado, por cada 10.000 pasajeros que llegan a Corea, la tasa de casos confirmados y de los que llegan de Europa a finales de marzo rozó su pico con 171,3 casos para luego caerse rápidamente este número. Y de los que llegan de Estados Unidos a principios de abril llegó hasta 89 casos y luego disminuyó y tenemos en la actualidad por cada 10.000 llegadas por semana solo 15 nuevos casos de COVID-19. Corea, después de que la OMS declarara la pandemia del COVID-19 desde el 19 de marzo, aplicó el procedimiento de entrada especial para inmigración para todas las llegadas desde el extranjero. Y todos los que llegan a Corea deben presentar la declaración de registro de viaje y se verifica al entrar su domicilio y número de contacto en Corea. Y el pasajero durante el procedimiento de entrada debe instalar la aplicación para la autocomprobación de salud en su celular. Y los pasajeros que llegan a Corea instalan la aplicación de autocomprobación de salud y durante 14 días en Corea deben registrar información sobre la temperatura, su estado de salud, como la tos, siendo una obligación que deben cumplir. Y si se registra información sobre síntomas sospechosas, se notifica al equipo de monitoreo y luego se le indica a la persona pasar por una revisión o una prueba. Y esta aplicación de autocomprobación permite que aún durante el periodo de incubación del coronavirus, sin haber presentado síntomas durante la entrada, puede que presente síntomas sospechosos como alta temperatura, tos, y esta persona puede someterse a una prueba rápidamente y precisamente para permitir
decir, que se le pueda aislar y controlar antes de que contagie a las comunidades. Y KCDC, después del 2015, que brotó MERS en Corea, hemos articulado la cuarentena y la migración con el control de la epidemia en las comunidades para controlar prontamente el contagio proveniente del extranjero. Para este fin hemos hecho uso del TIC y creado el sistema de información de cuarentena. El sistema de información de cuarentena se basa en la información de pasajeros facilitados por las aerolíneas y está articulado con el sistema de información de visado de MOFA. El sistema de gestión de información de migración del Ministerio de Justicia gira entre otros sistemas electrónicos de órganos sanitarios, además del sistema de información de itinerancia y el TIC, siendo un sistema que verifica y reúne los datos precisos de los pasajeros que llegan de las zonas de control de cuarentena. Y KCDC se basa en este sistema de información e integra los datos de registro de viaje en el extranjero para que durante el monitoreo los centros sanitarios locales también cuenten con esta información y tener todas las informaciones en todo el proceso. Y en Corea, desde la fase de control de entrada al país, se integra el KCDC, el Ministerio de Salud y Bienestar, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional y la Corporación Coreana de Aeropuertos, además de otros ministerios y órganos competentes. Y Corea se basa en la Ley Marco sobre la gestión de desastres y seguridad y cuenta con 27 tipos de manuales estándar para la gestión de crisis y desastres sociales y 10 tipos de manual estándar para la gestión de crisis y desastres naturales. El manual estándar para la gestión de crisis y desastres de enfermedades contagiosas forma parte del manual para la gestión de crisis y desastres sociales, siendo el Ministerio de Salud y Bienestar el órgano competente. Y de esta manera está regulado dentro del manual estándar y gracias a ello, al controlar la entrada del país, se ha hecho uso de este manual estándar para gestionar la crisis y desastres de enfermedades contagiosas y tuvimos la cooperación y el apoyo de diferentes ministerios y pudimos seguir fielmente el manual. Y de esta manera estamos trabajando y Corea fue el segundo país con mayor número de casos del COVID, pero gracias a estos esfuerzos hemos logrado ser un modelo a seguir en la gestión del virus. Y este logro se ha podido alcanzar gracias a la gran cooperación del pueblo coreano y gracias al trabajo de nuestros personales de salud. Quisiera reiterar mi agradecimiento al gran trabajo de nuestro pueblo y la dedicación de los personales sanitarios para terminar mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha hablado sobre los procedimientos especiales de ingreso, también las medidas de confinación en forma elástica y escalonada. Y luego también ha explicado de qué manera se ha enlazado con el tema de prevención de propagación comunitaria y cómo KCDC y con los ministerios de justicia y también el Ministerio de Salud, etcétera. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas inmediatamente. Tenemos muchas preguntas, así que vamos a ir realizándolo en orden de presentación. Una pregunta para cada uno de los ponentes. Para empezar, al director Koo Bon-jun es la pregunta, la primera. Señor Koo, el sistema de pre-checking de pasajeros, específicamente, ¿de qué manera puede bloquear el ingreso al pasajero de alto riesgo? Bien, sí, tal como me presentaron, soy Koo Bon-jun y a través del sistema pre-checking en el aeropuerto de extranjero, antes de emitir la tarjeta de abordaje al pasajero, se verifica sobre los requerimientos en tiempo real para poder ingresar a Corea. Aquellos que cumplen todos estos requisitos, se les emite la tarjeta de abordaje. Desde el año 2017, todas las aerolíneas que ingresan a Corea
tienen esta aplicación del sistema. Entonces, los pasajeros cuando van a ventanilla para poder recibir hacer el check-in en el aeropuerto, entonces se verifican los datos personales como también la información de su viaje aéreo que se le emite al sistema del Ministerio de Justicia de Corea, y en 4 segundos se le devuelve la respuesta al sistema de la aerolínea. Entonces, nosotros utilizando este sistema de IPC, en inglés le denominamos así, se les devuelve la información sobre aquellas personas que tienen, digamos, que no tienen permiso de ingresar al país o que tienen suspendida su visado, etcétera. De esa forma, desde el origen hemos podido bloquear el ingreso de los pasajeros con alto riesgo. Gracias. A continuación, tenemos una pregunta para el señor Kim Myung-hun, vicedirector. Y la información sobre el visado. ¿No hay algún riesgo de que haya violación de privacidad al ofertar información de visado a los gobiernos locales y autoridades? Pues en primer lugar quiero un poco hablarles sobre la ley que tenemos. Para el estudio epidemiológico, el gobierno local o las autoridades de cuarentena oferta o facilita datos personales, pero solo aquellos datos que están estipulados en la Ley de Protección de Datos Personales que tenemos en el artículo número 58. Y el Ministerio de Justicia, para evitar cualquier fuga de información o violación de datos personales, hacemos encriptación y protegemos los datos personales de manera estricta, y otros órganos competentes o relacionados están trabajando arduamente para evitar cualquier uso, consulta o compartimiento sin permiso. Pues sí, en relación al intercambio de información de datos personales, quiero formular mi pregunta también al señor Son. Haciendo uso de la cuarentena, sería el sistema de información sobre cuarentena facilita datos personales a centros sanitarios. ¿No generaría polémica sobre la protección de datos personales? Es una gran pregunta. Yo creo que está relacionado con cómo buscar el equilibrio entre el derecho de un individuo y las informaciones que necesita el gobierno. Nosotros en Corea tenemos la ley de protección de datos personales, pero en el año 2015 Corea pasó por MERS. Por lo tanto, tenemos el consenso social para hacer uso de información personal con el fin de prevenir epidemias. Por lo tanto, en nuestra ley de cuarentena y prevención de epidemias tenemos esa información sobre el intercambio de datos personales. Bien, a continuación la pregunta al director Lee Ki-hun sobre aquellos pasajeros de síntomas serios. Se recibe información básicos de pasaporte. ¿Qué pasa con el control de aquellas personas de alto riesgo o criminalidad? Bien, en aquellos pasajeros sintomáticos serios, cuando hace el traslado directo a los hospitales, lo hacemos así para poder prevenir los altos riesgos de contagio a otros pasajeros. Y bueno, en ese proceso lo que se hace la supervisión de control migratorio de datos básicos. Y como no hacemos el control, digamos, personal, bueno, puede haber algún problema de seguridad, es la pregunta. Y cuando vemos en el caso de extranjeros, se les hace la toma de fotografía, también las huellas dactilares, se hace la comparación con la información en el sistema. Pero nosotros tenemos a través de la fotografía que ya tenemos registrado y en la información básica podemos hacer el control, y aquellas personas que están en el listado de personas no gratas o personas peligrosas ya los tenemos, así que sí, a través de sistemas de reconocimiento faciales hacemos ese control cruzado a través del sistema TIC. Y si tenemos alguna persona o criminal o
potencial o de alto riesgo ha ingresado al país, entonces podemos encontrarlo a través de ese sistema de filtración y hasta ahora no hemos tenido ningún caso. Gracias. Y según el tiempo que se nos permita, vamos a ir viendo cuántas preguntas más tendremos. Y ahora permítame formular una segunda pregunta a cada ponente. Al señor Ku Bon-jun va mi segunda pregunta. Señor Ku, después del COVID-19, ¿qué cambios hubo en el sistema relacionado al turismo? Sí, es una pregunta bastante difícil. Bien, en cuanto al sector de turismo, sí va a haber cambios importantes, y especialmente en el tema de control migratorio, que puedo decirle que en cuanto a las políticas migratorias en el post-corona, ¿qué tipo de cambios sistemáticos puede haber en el tema de turismo? Cuando yo he hecho mi presentación, que tenemos ese impulso del permiso electrónico de viaje ETA, que está previsto su implementación en el año 2021. ¿Esto qué significa? Sobre aquellos pasajeros que ingresan sin visado, en el proceso de preparación para ingresar al país se hace un cuestionario sin tener esa entrevista, sin contacto personal, en forma previa. A través del ETA, los turistas extranjeros tienen que entregar previamente información. Entonces, quizás puede ser un poco incómodo para el pasajero y era necesario darle algún incentivo. Por eso, para los turistas que tienen ETA, se les omite el proceso de entrega de tarjeta de ingreso al país, por ejemplo. Ese es un poco el incentivo que tenemos planificado, y también a través de una aplicación en smartphones de ETA se ofrece a los pasajeros información turística en el país y otras información de conveniencia para poder un poco aminorar esa incomodidad y compensar a aquellos que pasan ese proceso. Muchas gracias. Continuación, señor Kim para usted va la pregunta. ¿Hay alguna restricción al entrar a Corea con un visado de corto plazo? Y, por ejemplo, las personas que entran a Corea tienen que enseñar un documento de confirmación indicando el resultado que como que se ha dado negativo a la prueba de COVID-19. Gracias por la pregunta. En la actualidad, los extranjeros, cuando solicitan el visado de corto plazo en las misiones diplomáticas en Corea, dentro de 48 horas de la solicitud, necesitan presentar como un certificado en que se haya sometido, en que indique que se haya sometido a una prueba dentro de los 48 horas luego de la solicitud. Y en este certificado lo más importante es que haya información sobre si tiene fiebre, gripe, dolor de cabeza o neumonía. Y esto lo tiene que presentar cuando solicita el visado, no cuando entra al país. Este sería un punto que deberían recordar. Pero a la hora de entrar a Corea está obligado que los extranjeros vayan al autoconfinamiento o al confinamiento dentro de los centros o establecimientos designados por el gobierno. Y esto desde 1 de abril. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. A continuación, al director Lee Ki-hun será la siguiente pregunta. Como una medida de cuarentena contra el COVID-19, a los que ingresan del extranjero se les designa o se les ordena confinamiento, y hay medidas de castigo en su incumplimiento. ¿Cuáles son específicamente esas medidas? Bien, cuando llegan al país a los extranjeros se les notifica que tienen que quedar confinados. Entonces, aquellos que se deniegan a cumplirlo, directamente no se les permite el ingreso. Entonces, antes de ingresar, antes de venir a Corea, las aerolíneas les explican previamente que al viajar a Corea, al ingresar, tienen que pasar por 14 días de cuarentena. Y entonces, cuando llegan a Corea, en el control migratorio, le explicamos nuevamente sobre esta medida.
de confinamiento y en los centros gubernamentales que tienen que quedar en caso de extranjeros con visado de temporario de permanencia corta, y también se les entrega el documento correspondiente. Entonces, aquellos que, pese a que ya han sido informados, cuando se encuentran en esa situación, empiezan a sentirse intranquilos, y ha habido casos en que no han aceptado ser confinados. Entonces, se le explica que en ese caso no puede ingresar al país. Entonces, en su mayoría han aceptado y han cumplido el confinamiento. Y se le en caso de no querer hacerlo, bien, entonces se le deniega el ingreso al país. Bien, gracias. Y seguido, mi pregunta va para el señor Son Tae-jung, señor investigador. Y quiero un poco conocer por qué tienen dos diferentes periodos para la prueba: 3 días para aquellos que llegan desde Europa y Estados Unidos y 14 días para aquellos que vienen de otros países. ¿Por qué es? Si dentro de Corea, entre los casos de coronavirus 19, el 81% llegan desde Europa y Estados Unidos. Y entre los que llegan a Corea, los que llegan, el 35 y el 45% llegan desde los países de Europa y de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando hemos evaluado el nivel de riesgo por continente y por país, y hemos consultado el patrón de COVID-19, hemos hecho una evaluación de riesgo. Y entre los que llegan desde Europa y de Estados Unidos son los que suelen llegar con mayor casos de COVID-19. Por lo tanto, dentro de 3 días tras llegar a Corea tienen que someterse a prueba. Los que llegan de los otros países dentro de los 14 días. Esta es la razón. Muchísimas gracias por su respuesta. Bien, será la última pregunta, creo, por el tiempo. Al señor director Koo Bon-jun nuevamente va la pregunta. Señor Koo, el gobierno coreano, para prevenir y bloquear la expansión de la epidemia al extranjero, se ha suspendido la salida del país a los pasajeros coreanos que están en periodo de confinamiento. ¿Cuáles han sido esas medidas? Bien, gracias por la pregunta. Creo que en todos los países han tomado la medida creo que no todos los países del mundo toman esta medida de prohibición de salida del país. Y esto normalmente se implementa para aquellos criminales que quieren escaparse del país por obligaciones impositivas o por algún crimen económico, etc. Pero en situaciones de epidemias o pandemias como en Corea se ha implementado la medida para poder prohibir la salida para aquellos que tengan riesgos de contagio de epidemias. Y en el caso de Corea, por solicitud del KCDC, hemos prohibido la salida de aquellos que están con obligación de confinación o aquellos que han tenido contacto con los que han sido diagnosticados coronavirus 19, y así se ha tomado la medida para que las aerolíneas no puedan emitir directamente, queden bloqueados de emitir pasajes a la hora de que estas personas soliciten o la compra de los pasajes. Ahora, cuando termina esos 14 días de confinamiento, se queda liberado automáticamente. Y esto es para todos los pasajeros que quieren salir de Corea, como así también para aquellos que quieran entrar a Corea a través de ese sistema iPre-check-in que les habíamos explicado previamente. Y esto lo hacemos por solicitud de la autoridad sanitaria. Y estas medidas se basan en las leyes migratorias que tenemos en el país. Muchas gracias, señor director, por su respuesta. Y a continuación, el señor Kim Myung-hun va a tener la siguiente pregunta.
señor Kim. Entre los extranjeros que están en Corea supera el 2 millones. En el caso de Corea, COVID-19 en Corea, para el distanciamiento dentro de Corea para evitar la expansión del coronavirus, ¿qué medidas está tomando para estos extranjeros? Muchas gracias por la pregunta. El Ministerio de Justicia, para mantener el distanciamiento, estamos aplicando la extensión de permiso de permanencia o residencia a los extranjeros en Corea. Entonces, en las oficinas de migración suelen acudir muchos extranjeros y en ese proceso llegan en buses o en metros y hay riesgo de contagio. Para minimizar este tipo de contagio, hemos tomado diferentes medidas para resolver estas solicitudes por Internet. Aquellos a quienes les vence el permiso de residencia, hemos extendido su periodo de residencia en 2 ocasiones y hay aquellos extranjeros que no pueden regresar a sus países porque no hay vuelo. Entonces, para estas personas, por Internet estamos implementando un sistema para que puedan solicitar permiso de extensión de permanencia. En el caso de los estudiantes extranjeros, no hace falta que acudan uno por uno o que solicite uno por uno la extensión de visado o de residencia, sino que la universidad puede tramitar todos los papeles de visado en grupo, en masa. Y de esta manera vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su respuesta. Bien, entonces nuevamente será la pregunta al señor Song Tae-jong. Investigador Song Tae-jong. Sí, quiero preguntarle que a la hora de entrar a Corea solo se somete a prueba a aquellas personas que tienen síntomas o qué tipo de síntomas ve para someterle a una prueba. Pues las síntomas en que nos enfocamos es la fiebre y aquellos síntomas relacionados con el aparato respiratorio. Pero aquellas personas que no presenten síntomas a través de estudios epidemiológicos, si estas personas han tenido algún contacto con las personas que hayan padecido el COVID-19 o que hayan visitado aquellos hospitales con riesgo de contagio, se les sometemos a una prueba de COVID-19. De esta manera, de manera activa, estamos haciendo pruebas. Y gracias a este esfuerzo, nosotros hemos podido escanear el 43% de aquellas personas que padecen COVID-19 cuando llegan al país. Y creo que fue una medida muy efectiva para tratar este problema. Muchísimas gracias por su respuesta. Bien, quiero agradecer que nos hayan dado respuesta a 3 preguntas que se les ha sometido a los 3 panelistas, pero bueno, hemos recibido preguntas adicionales aquí durante el webinario, pero para poder darles una respuesta más fiel y fidedigna, en vez de responder directamente ahora, queremos previamente verificar cuál es la intención o digamos interpretar correctamente su pregunta, y luego una vez que tengamos esa verificación vamos a colocar la respuesta en página web. Ahora, puede presentarle la pregunta. ¿El gobierno coreano están aplicando alguna medida más restrictiva al ingresar a Corea, o si tienen un listado de aquellas medidas más específicas? Y si lo tienen, ¿pueden hacerlo público? Y segundo, para aquellos que tienen la obligación de confinación, ¿tienen ustedes la aplicación del brazalete para controlar y hacer el seguimiento a estos para el control de incumplimiento? Y en el caso de los extranjeros y estudiantes, ¿cuáles son las medidas que van a cambiar como contramedida de COVID-19? ¿Habrá alguna medida adicional con respecto a estos visados? Y cuarta pregunta, para los extranjeros ilegales
en vez de controlarlos, se les están entregando pruebas gratuitas del COVID-19. ¿Qué tan eficiente ha sido? Ha sido la pregunta. Y como le dijimos previamente, vamos a tratar de preparar las respuestas lo antes posible y publicarlo en nuestra página. Bien, creo que ya ha llegado a término este webinar binario, y el Ministerio de Justicia y la autoridad sanitaria ha organizado este webinario para compartir nuestra experiencia del COVID-19. Aún nuestra misión sigue en proceso, aún tenemos muchas tareas por cumplir y aún pueden presentarse nuevos problemas. Y vamos a cooperar sin limitaciones y sin estancamiento de sectores, y así podremos encontrar la solución correspondiente y en forma creativa. Esperamos que este webinario pueda servir de ayuda a los países participantes y esperamos que todos los países del mundo podamos superar el COVID-19 y recuperar la salud en todos los ámbitos. Por el COVID-19, muchos países han cerrado sus fronteras, han suspendido vuelos y el intercambio humano se ha restringido altamente. Queremos todos mancomunar esfuerzo para poder superar tempranamente el COVID-19 y podamos reactivar nuestro intercambio humano en forma más dinámica. Y así, aquellos que hoy nos encontramos en este webinario en forma distanciada, podamos encontrarnos en persona y poder estrechar nuestras manos. Muchas gracias a todos los participantes de este webinario. Salud para todos. Gracias.